está hecha en base a cómo desplazas el campo eléctrico con respecto al plano de la normal. Recuérdense que el plano de la normal es el XY, ¿de acuerdo? El plano de la normal que está así, el plano de la normal es todo lo que está, desde aquí hasta acá. Ese es el plano normal, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nosotros, lo que vamos a hacer es siempre tratar de averiguar cómo está enviándose el campo eléctrico. Entonces, recuérdense que este eje va a ser muchas veces Y, a veces este va a ser X, y entonces este sería Z. Si fuera así, entonces el plano de la normal es este que va a estar, aquí, ¿de acuerdo? Y entonces cuando ya trabajas el plano de la normal, oh, cuando trabajas el plano de la normal, que sería este para ese caso, entonces tú tienes que saber para dónde se dirige el campo, porque si no, después no vas a poder encontrar todas las componentes vectoriales. Entonces, vamos entonces a terminar de explicar lo de la polarización y vamos a explicar bien qué es lo que está pasando por ahí. Espérenme, porque ando como que atarantado, como que los dedos todavía no se me estiran. Au. Entonces, bueno, este día nosotros explicamos que lo que vamos a tener entonces como polarización, dijimos que la polarización elíptica es la más utilizada, iba a ser la más utilizada, iba a ser en realidad la más usada. Entonces, no importa cómo pongas la antena, siempre va a tener señal y siempre va a poder manejar los dos vectores. Pero nosotros entonces lo que vamos a tener que entender es que cuando sale una señal, nosotros lo que tenemos que entender ya claramente es que cuando sale una señal, esta señal puede salir bajo este plano. Recuérdense que el plano X y Y, el plano X y Y, es el plano de la normal, ¿de acuerdo? Entonces, este sería y este que está aquí sería X. Entonces, cuando hace esto, ya más o menos ustedes le van entendiendo que hay un vector de color cualquiera y entonces si ese vector sale de aquí, entonces cuando sale de aquí y tiene un ángulo y tiene un ángulo diferente a 0, 90 o 45 grados, entonces dijimos que en este momento la polarización es elíptica, ¿de acuerdo? Polarización elíptica. Entonces, cuando entonces estás de esa forma, cuando entonces estás en esa forma, nosotros lo que tenemos ya que empezar a observar es cómo sale hacia el sistema. Se dice que cuando sale hacia el sistema, sale de la misma forma en la que está polarizado en el instante cero, en el instante cero. Quiere decir que si saliera así, quiere decir que si saliera así, y este tuviera aquí un ángulo y este aquí tuviera un ángulo, recuérdense que el ángulo siempre está respecto a X. Este ángulo se llamaría phi. Y entonces, este valor pueden ser 30 grados. Si fueran 30 grados, entonces quiere decir que a 60 grados de distancia
de este punto a algún punto así, cuando pasen 60 grados aquí de distancia, entonces el vector ya está ahora completamente parado. Y entonces ahí es donde debo de tener mucho cuidado con lo que hemos dicho de los múltiplos de lambda. Entonces se supondría que el vector ya está completamente parado. Claro, cuando este sale a 30 y avanza una distancia de 60. Si ya avanza entonces una distancia aquí de 90 grados, entonces si ya aquí avanzara una distancia de 90 grados, entonces si ya avanzara 90 grados, nosotros ya vamos a tener, entonces el vector en la forma acostada, y entonces el vector verde ya va a estar acostado y este vector ya va a estar más o menos así. Después, cuando vuelva a avanzar 90 grados, después, cuando vuelva a avanzar 90 grados, que pueden estar así, el vector vuelve a estar parado, pero ahora en forma hacia abajo. Y entonces, este hace esto así, y entonces queda hacia abajo. Y entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hasta aquí hemos avanzado otro trayecto de 90 grados más el primero de 60. Más el primero de 60. ¿Qué va a pasar cuando vuelvas a avanzar 90 grados? Ok, cuando tú vuelvas a avanzar 90 grados, entonces ya tu vector va a volver a estar acostado, pero ahora en la dirección opuesta a la anterior, y entonces este va a estar puesto así. Y entonces avanzaron otros 90 grados. ¿Por qué este dibujo y por qué es que le cambié el ángulo? Ok, cuando entonces tú tienes aquí los otros 90, entonces este está así. Y como ustedes se pueden dar cuenta, hasta ahí, he avanzado 330 grados. Entonces, si yo avanzo otra vez los 30 grados, si yo avanzo los 30 grados que pudieran estar por aquí, entonces el vector verde tendría que estar como en el inicio. Tendría que estar como en el inicio. Y entonces, si está como en el inicio, por obviedad, vuelve a tener los 30 grados. Por obviedad, vuelve a tener los 30 grados. Y entonces completas un giro completo. Y entonces completas un giro completo. Y entonces, hasta aquí, solamente llevo 360 grados. ¿Le entienden, chavos, ahí? ¿Dudas? ¿Dudas, chavos? No, profe. ¿No? Entonces, como se pueden dar cuenta, más o menos ese es el movimiento que hacen, ese es el movimiento que hace el vector cuando ya está trabajando. Entonces sale la información y si yo la produzco a 30 grados y este vector lo mando así, cuando pasen 360 grados, vuelve a estar en la misma posición. Cuando pasen estos 360 grados que están desde el inicio hasta el final,
que salen desde aquí y llegan hasta acá, esos 360 grados, entonces en realidad estos 360 grados se vuelven una, ¿de acuerdo? Una lambda. Recuérdense que una lambda, recuérdense bien ustedes, que una lambda, sabemos que esta es igual a 360 grados. Y entonces son 360 grados, pero por obviedad son grados geométricos, ¿de acuerdo? Entonces son 360 grados. Y ya de ahí, tú puedes sacar los múltiplos para saber cómo va a salir después de 1000 metros o después de 100 metros. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros necesitamos saber la distancia completa del movimiento entre la transmisora y la receptora para poder captar la señal en el ángulo que yo la quería. Por obviedad, si yo no estoy a un ángulo de 30 grados, oigo y veo la misma señal, pero no con la misma intensidad, ¿de acuerdo? Por eso a veces cuando estás viendo la televisión y estás oyendo el radio, a veces tienen desfase, y ese desfase es porque la frecuencia de la televisión y el radio no son concordantes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos ya que empezar a observar son las distancias en términos de lambda, en términos de grados o en términos de metros. ¿Le entendieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ya cuando se mueve de esa forma, entonces tú pudieras ver estos vectores y entonces cuando tú ya los observas, cuando tú ya los puedes observar, entonces el plano de tierra se va a seguir quedando en la parte posterior o aquí de este lado si ustedes quieren y el otro plano va a ser absolutamente esto así. Entonces, lo que tú vas a ver es en ocasiones al vector parado. Ojo lo que voy a hacer, ¿eh? Y entonces lo ves así muy chiquito, porque esa es la proyección que tiene de 30 grados. Pero cuando pasan los 60, ya se paró y entonces el vector está de este tamaño. Cuando pasan otros 60, perdónenme, cuando pasan 90, entonces yo lo único que veo es un punto. Cuando vuelven a pasar otra vez 90, yo lo que veo entonces es un vector del tamaño del de arriba. Vuelven a pasar otros 90 y solamente veo un punto. Y entonces cuando vuelvan a pasar los 30, veo al vector, pero lo veo pequeño, lo veo como en el inicio. Y entonces así, y entonces básicamente lo que estamos tratando de decir es que tú lo vas a ver así de este tamaño. Tú lo vas a ver así de este tamaño. En realidad ese tamaño no quiere decir que esté muy chiquito, sino que estás viendo una proyección. Y entonces aquí vuelven a ocurrir los 360 grados geométricos que conocemos por matemáticas. Y entonces cuando llegan hasta aquí, son los mismos 360 grados que habíamos visto en la lámina anterior. ¿Dudas hasta ahí, chavos? ¿Le entienden? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, lo que tú tienes que saber, lo que tú tienes que saber también, son las distancias que van a estar trabajando. ¿Y por qué son las distancias? Ah, porque tú debes de saber que saliendo de aquí, aquí, o saliendo de aquí, acá, o saliendo de aquí, aquí, o saliendo de aquí, acá, tienes unas rayas.
o saliendo de aquí a acá. Entonces, tú sabes que tienes unas rayas y esas rayas lo único que van a hacer es decirte dónde están las divisiones. Es decirte dónde están las divisiones. ¿Me entendieron hasta ahí, chavos? ¿Dudas? ¿Por qué tengo que conocer esto de una señal? Bueno, la tengo que conocer porque allí era donde yo les decía el otro día, ¿dónde te paras? Si yo me paro en la primer flecha chiquita, como que pareciera que mi polarización es vertical. ¿Le entienden? ¿Puedes repetirlo, profe? Sí. Si yo me paro, si yo estoy esperando la señal aquí en esta posición, aquí en esta, parecería que la polarización es vertical, ¿cierto? Porque está parado el vector. Pero normalmente cuando no están en lo máximo, se dice que la polarización es elíptica. Y entonces cuando también no están en lo máximo negativo, la polarización es elíptica. ¿Le entendieron? Perdónenme, chavos. Ay, perdónenme. ¿Dudas? No, yo no, profe. No, profe. ¿Le entendieron? Sí. Entonces, cuando el vector tú lo veas chiquito, claro que si yo le hubiera puesto, no sé, 10 grados, si yo le hubiese puesto 10 grados, chavos, en realidad ese vector se vería más chiquito, ¿cierto? Se vería así, porque este vector que está aquí son 90 grados. ¿Le entienden? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. a esto, por ahí en física, ustedes ya lo vieron y le llaman desviación estándar. ¿Quién se acuerda para qué sirve la desviación estándar, chavos? Para la estadística, creo que era. Más o menos es para estadística, sí. ¿Para qué otra cosa nos puede servir a nosotros como ingenieros en electrónica? Para saber qué tan dispersos están los datos respecto a Para, para saber qué tan dispersos están los datos. Exacto. ¿Por qué esta parte así? Bueno, voy a regresarme tantito. Se supone que cuando tú estás trabajando con la señal, tú pudieras estar entonces parado en la primera posición, donde el ángulo está en 30. Y entonces, como el ángulo está en 30, entonces cuando llega a 90, posiblemente llegue a voltaje máximo. Déjenme quitar esto así, déjenme poner esto. Y entonces posiblemente aquí llegue a voltaje máximo. Llega a voltaje máximo. Entonces, si llega a voltaje máximo, quiere decir que cuando esté acostada, va a llegar a voltaje mínimo. Pero cuando vuelva a estar parada, entonces va a llegar otra vez a voltaje máximo. Y entonces cuando vuelva a estar acostada, vuelve a llegar a voltaje mínimo.
Pero cuando esté en los otros 30 grados, va a llegar a un voltaje intermedio. Intermedio. Va a llegar a un voltaje. ¿Qué ole? A un voltaje intermedio. ¿Le entendieron? Entonces, si llega un voltaje intermedio, quiere decir que cuando usamos la desviación, nosotros tenemos que saber lo que ustedes conocen como un voltaje. Esta nomenclatura ya lo oyeron, RMS. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es ese voltaje RMS? El valor eficaz de voltaje. El valor eficaz del voltaje. ¿Cuánto es más o menos? Punto. ¿Se acuerdan qué es el valor del seno? Punto 707. 1 sobre raíz 2. Ajá. Y entonces, ¿qué nos va a quedar para esa parte? ¿Por qué les estoy explicando esto y de esa forma? Ok, miren, lo que pasa es que nosotros a veces vamos a ver la señal así. Para mí, ese sería, si tú quieres, el eje de Y. Este para mí sería el eje de Y. Y entonces este sería el eje de Z. Bueno, ya más o menos ustedes me van entendiendo en esta parte. Y entonces hagan de cuenta que tú puedes tener aquí un montonal de divisiones. Ahorita lo vamos a hacer de 0 a 1. Entonces tú tienes por ahí esas divisiones así. Tú vas a tener de 0 a 1, vas a tener 10 divisiones. Entonces ahorita le ponemos por ahí el valor para que más o menos se quede completo. Y entonces tú vas a tener esto así. Vas a tener esto así. Discúlpenme mis escalas. Yo sé que no están iguales. Entonces, esta sería, aquí sería 0. Aquí sería 0. Aquí sería 0.1. 0.1. Y entonces así sucesivamente. 0.2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí. 0.7, 0.8, 0.8, 9 y 10. Ok, lo vamos a dejar así. ¿Qué significa entonces esta cosa que va a estar así? Ok, en realidad, lo único que estamos haciendo es una división de escala en donde nosotros vamos a manejar el 0,1. Ok, esta raya de punto 7, esta raya de punto 7 que está aquí, esa raya de punto 7 que está ahí, es la que conocemos como voltaje RMS. Entonces, se supone que cuando está en punto 7 aproximadamente, más menos algo,
nosotros es la raya que vamos a trabajar, es la raya que vamos a tratar de definir. Si ustedes observan y más o menos se lo imaginan, si el vector estuviera acostado, si el vector estuviera acostado, cuando se levante, este se va a ir levantando pedacitos. Y entonces, hay veces que estas explicaciones para la gente de comunicaciones empieza desde aquí. Y entonces dices, ok, en el primer punto no lo veo, pero en el segundo punto lo veo y llega hasta aquí. En el tercero lo veo y llega hasta acá. Y así sucesivamente hasta llegar a punto 7. Ok, el vector se va levantando, el vector se va levantando. Y entonces cuando ya termina de levantarse, cuando ya casi termina de levantarse, va a llegar y va a pasar hasta acá. ¿De acuerdo? En punto 7 lo voy a dejar ahorita ahí. Y entonces, ahora sí levanta, punto 8. Aquí levanta punto 9. Y aquí levanta a 1. Entonces, ese es el vector como yo lo vería. ¿Me entendieron? Por obviedad, ¿qué va a pasar del otro lado? Como es simétrico, pues entonces este vector va haciendo esto. El vector va haciendo esto. ¿Le entendieron, chavos, hasta ahí? Entonces, profe, digamos que en el punto 7 es donde importa. O- Ajá, porque ahí vas a tener la máxima potencia, ok, ok. ¿sí? O sea, ya ahí en punto 7 para arriba tú tienes lo máximo, ¿cierto? Cierto. Bueno, ahí, a este pedazo es a lo que conocemos nosotros como la famosa campana de Gauss, porque está aquí, y si tú unes estos puntos porque está bien hecho el trazo así, a esa parte es a la que le llaman campana de Gauss. ¿Se acuerdan de eso, chavos? Lo voy a poner nada más hasta aquí. Profesor. Entonces, esta es la famosa campana de Gauss. Entonces, esas son las famosas campanas de Gauss y ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Pero viene el problema de aquí. Van a seguir los vectores, claro están. Entonces, el siguiente vector va a llegar hasta aquí. El siguiente vector va a llegar aquí y el siguiente vector va a llegar ahí. El siguiente va a llegar ahí y en el siguiente tú verías un punto. Y en el siguiente, si tú quieres, verías aquí el punto, que sería el mismo punto que está aquí. Pero yo les platiqué a ustedes, que nosotros, cuando la señal se haya perdido el 85%, tú tienes que meter un transformador de subida. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas rayas, si estuvieran así, más alejadas o hubiesen crecido completamente hasta allá, entonces esta raya pasa por aquí y esta raya pasa por aquí. Esta raya pasa en el punto. Es ahí. Y esta aquí. Ok, entonces, esa puede ser la senoidal de voltaje. Y nosotros lo que dijimos es que cuando la señal se pierde el 85%, entonces tengo que meter un transformador de subida.
o tengo que ver la manera de subir la señal. Quiere decir que cuando está en este punto de aquí a la mitad, yo tengo que volver a recuperar la señal, pero no lo recuperas en abrupto, que dijeras, subo de aquí hasta acá de inmediato. ¿Qué vuelvo a hacer? Es como si empezara en esta posición y entonces vuelvo a avanzar la misma señal que va desde aquí, que baja y que entonces llega hasta aquí. ¿Le entendieron? Sí. Entonces ahí ya nosotros podemos identificar el tipo de polarización. Si tú te paras aquí donde está lo máximo, porque este es el voltaje máximo, Entonces, si estás en voltaje máximo, sabes de antemano que entonces estás en corriente mínima. Y entonces, ¿dónde estarías en corriente mínima? Pues en realidad, en este punto de aquí abajo, estaría trabajando con corriente mínima. ¿Sale? ¿Duda, chavos? Entonces, si ahí ya sé que es corriente mínima, entonces esta polarización se llama vertical. Entonces la polarización en el inicio se llama, chavos, horizontal. Y a la mitad del movimiento, ¿cómo se llama? Circular. Circular, exacto. Entonces, buscas la mitad, que sería 5, que sería, esta es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando está el vector en este punto, la polarización se llama circular. ¿Duda, chavos? ¿No? Entonces, ¿para qué va a servir la incertidumbre? Bueno, lo que pasa, como decía hace rato, para estadística. Entonces hay veces que tú puedes bajar 2 para acá, 2 posiciones, o puedes subir 2 posiciones, pero ya no te puedes bajar de estos puntos, porque si no, entonces no volverías a conectarte con la señal. Y por eso tienes que saber la desviación. ¿Le entendieron? Se va a acabar, chavos, el minuto. ¿Me escuchan bien ahí o me están escuchando mal? Poner un valor. Espero que más o menos me lo entiendan. 5 volts. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la raya que está al lado? Que sale. Ok. Esta raya va a salir una raya así, pero por describir una circunferencia, pareciera que esta tiene una menos distancia, una distancia menor. Y entonces esta va a estar así, y entonces posiblemente estas rayas ya no tienen 5 volts, ya tienen 4.99 volts. Esta también va a tener 4.99 volts porque es igualita que la otra. Y entonces, así sucesivamente. Entonces, esta va haciendo esto y entonces nosotros, ¿para qué saber las incertidumbres? Bueno, porque hay veces que aquí lo que vas a tener, por decirles algo, ay mamá, no, vas a tener aquí
4.98 volts y aquí vas a tener 4.98 volts. Y esto es más fácil de entenderlo así. Entonces, vas a estar ahí, y entonces tú como persona o como antena receptora, tú lo que estás esperando son esos 5 volts. Pero hay veces que no los captas, hay veces que no lo captas. Entonces, si te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces vas a llegar a estos voltajes que están aquí, vas a llegar a este o vas a llegar a este. Del otro lado, estás exactamente parado a la mitad y entonces las distancias van a ser estas que están aquí. Ok, ¿qué pasa si yo agarro este de aquí? ¿Qué pasa si yo agarro este que está aquí? Bueno, yo les comenté a ustedes que para un lado la corriente se amplía y para el otro lado el voltaje se amplía. Por obviedad, chavos, si yo marcara el otro eje que va a estar acá, si yo marcara el otro eje que estaría aquí, entonces, si aquí tengo máximo voltaje, este voltaje cuando llegue aquí, yo tendría 0.1 volt. Y entonces, hacia acá, yo también tendría 0.1 volt. Si tengo eso, entonces, como ustedes pueden ver, yo tendría corriente aquí. Y entonces tú tendrías aquí, si quieres, 2 amperes. Y entonces la misma corriente sería la de aquí arriba, 2 amperes. Bueno, si pasa eso, quiere decir que a medida que esta raya se va haciendo más chica, la corriente va siendo más grande, ¿de acuerdo? Y entonces la relación voltaje-corriente hace que te enclaves o escojas con un selector esa potencia para poder enclavar el mensaje. ¿Le entienden, chavos? Sí, profesor. Chavo. Hey. Sí, profesor. A ver, préndanme sus cámaras, chavos. Porque si no ya me dejaron otra vez hablando solo. Dice el señor Jonathan. Ahí estamos, ahí estamos. El señor Juárez dice, ¿por qué les da pena las cámaras, chavos? Porque Sí, no yo me tengo bañé, problemas profe. con mis- Es que no me peiné, profe, también. Yo estoy bien gordo. Yo estoy bien feo. Y tengo que parecer a cuadro. Ustedes que tienen la juventud, son jóvenes, están guapos y guapas, se esconden, no manchen. Cuando me vean en vivo hasta van a decir, ay cabrón, ahí vienen los Monster Inc. Y mi mejor amiga del hospital está así chiquita y súper delgadita, pesa 43 kilos, imagínensela.